Hola, bienvenidos a Avanzando Podcast. Te doy las gracias de que me acompañes en este espacio, en esta común unión. El día de hoy vamos a platicar de una experiencia muy personal, pero que sé que es una experiencia que quizá están viviendo muchas personas o lo han vivido. Yo le llamo el gimnasio para fortalecer la valentía, la montaña para escalar al autoconocimiento, al autorrespeto, a la humildad y a la empatía. Y es trabajar la ansiedad. En primer lugar, me gustaría aclarar que este episodio, esta plática, no pretende ser una terapia ni tampoco reemplazar una consulta con un profesional de la salud. Lo comparto por ser una experiencia personal que me tocó vivir a inicios del año 2022 y que me llevó a profundas reflexiones, y quizá lo hago también porque a mí me hubiera encantado escuchar este trayecto que viví, y que en el trayecto alguien me hubiera dicho que no estoy sola, que esto va a pasar, que no soy débil, que no soy cobarde por estar experimentando una situación como es la ansiedad. Hay que diferenciar lo que es estar estresado y estar ansioso, porque yo era de las personas que al momento de estar inquieta, estresada, solía decir, es que entré en ansiedad o estoy ansiosa, cuando no tenía ni la menor idea de lo que esto verdaderamente significaba. De hecho, la ansiedad y la depresión están caracterizados como los trastornos del siglo XXI, o sea, son muy comunes, y a veces pretendemos comparar a estar estresado con estar ansioso, pero realmente ya un estado, un trastorno de ansiedad o inclusive de ataques de pánico es muy diferente a simplemente estar estresado. O sea, es como estar estresado puede ser simplemente voy en el tráfico, tengo mucha prisa, me urge llegar a una junta, y ahí se experimenta estrés. Obviamente al momento que ya llegas a tu junta, a tu escuela, a donde te dirijas, se pasa, el cuerpo y la mente se relaja, pero la ansiedad es que aún pasándose una situación, el cuerpo y la mente no logran relajarse y se quedan en un estado permanente de alerta. Cuando no hay peligro o no hay una amenaza real, el cuerpo de todos modos se siente que está amenazado. En toda situación se siente amenazado, y ahí es donde hay muchas manifestaciones físicas y mentales muy desagradables, desde palpitaciones, desde una ansiedad al respirar, una agitación respiratoria, puede haber náuseas, sensaciones de asfixia, garganta cerrada, hay temblores, visión borrosa, pueden estar las piernas débiles. Esto por mencionar algunas cuestiones físicas. También el estómago puede alterarse, perder el apetito. En cuestiones de síntomas mentales, pues hay una pérdida de control, hay muchos pensamientos perturbadores, es como si algo te fuera a pasar, y aunque lo razonas y dices todo está bien, es como si algo de repente va a pasar. Y pues las emociones también pueden ser como ese péndulo que de repente se inclinan hacia la ansiedad y de repente se van y se bajan hasta la depresión, porque es demasiada tensión y muy desgastante el estar inquieto o en ese estado constante de alerta, que se tiende también a pasar a cuadros de depresión. Entonces es una situación de verdad muy desagradable, y que en mi caso se detonó por el COVID, pero me di cuenta que una vez detonada había una fragilidad en mí, en esta parte emocional. Yo estaba quizá muy agotada física y emocionalmente porque estaba al cuidado de mi mamá. Estaba viviendo un duelo por esa enfermedad de mi mamá y que yo estaba a su cuidado, y yo no reconocía ese duelo. Creo que la ansiedad me ha enseñado a soltar el control, porque sí, ciertamente un virus me lo detonó, pero me hice consciente que tenía que trabajar muchas cosas en mi vida personal. Yo no aceptaba el duelo, no aceptaba la enfermedad de mamá, inclusive me daba miedo la enfermedad de mamá.
Entonces empecé a darme cuenta que los pensamientos, la manera en que yo gestionaba mis pensamientos eran encausados, motivados y también guiados hacia el miedo. Por eso creo que la ansiedad puede ser una gran maestra, una gran escuela, que se necesita valentía para enfrentarla. Y sobre todo, la valentía radica en saber que no tenemos el control de las cosas. La valentía radica en aceptar que somos frágiles y que no sentirnos bien está bien, y aceptarlo. Hay un libro maravilloso que se llama There, en español le pusieron Pánico afuera, aquí les voy a dejar los datos, que es de Barry McDonagh, que radica principalmente en no resistirnos a la ansiedad. Que la ansiedad es como esas arenas movedizas, como ese pantano, que entre más nos resistimos a sentirnos mal, más nos hundimos. Que es como esa ola que entre más luchemos, cuando llega la ola, más nos va a revolcar. En cambio, hay que aprender a nadar con las emociones negativas, con las sensaciones desagradables. No se van de la noche a la mañana, pero si dejamos de resistirnos a ellas y al contrario ponemos atención en ellas, nos van a llevar a entender que hay lecciones que tenemos que trabajar, que hay tareas que tenemos en nuestras vidas, en nuestra vida emocional, que tenemos que hacerlas para poder superarlas. Yo lo primero que le diría a una persona que está pasando por ansiedad es de que no se está volviendo loca y que no es débil por experimentar lo que está experimentando, que al contrario es una persona con grandes dones, que tiene una sensibilidad neurosensorial muy grande, que tiene una velocidad de pensamientos excepcional, que tiene una intuición muy desarrollada y que tiene una capacidad de empatía muy grande, y que eso, más que una fragilidad, puede ser una gran ventaja. Yo me resistí mucho al miedo. Era como tenerle miedo al miedo. Y cuando se venía esa ola de experimentar agitación respiratoria, de empezar a futurizar y a pensar cosas muy negativas, me resistía, y entonces era un círculo vicioso que me asustaba el miedo. Cuando empecé a soltarlo, cuando empecé a entender que somos hechos de una manera maravillosa y que nuestro cuerpo es de verdad hecho para sobrevivir, que somos fuertes, y entender la gran noticia de la plasticidad cerebral, cuando entendí, cuando aprendí, cuando conocí el término de neuroplasticidad cerebral autodirigida, para mí fue el gran descubrimiento. Conocer, amar y respetar de qué estoy hecha fue empezar a nacer de una manera distinta, por así decirlo. Otra de mis resistencias, cuando hablo de que me resistía hay resistencias, creo, positivas y negativas. La resistencia a las emociones no nos ayuda, hay que fluir con ellas. Y el no estar bien también está bien, y saber que esto va a pasar. Pero sí me resistía a creer que estoy enferma y entonces acudir inmediatamente a los fármacos. Los primeros días, primeras semanas, fue muy intenso estas emociones, lo cual me llevaban a no dormir. Y al no dormir, pues obviamente todo se estaba complicando. Ahí sí acepté en una consulta con psiquiatra, me dieron unas gotitas para dormir, pero me resistía. Y si me decían tómate 5 para dormir, yo me tomaba 3. Y hacía todo lo posible para dormir de manera natural. Empecé a tomar otros suplementos como melatonina, por ejemplo, porque me resistía a los fármacos. No quiere decir que porque a mí me funcionó de esta manera, a alguien más le va a funcionar igual, pero sí creo que a veces el estacionarnos en un estoy enfermo, medíquenme y no hago más, puede tener ciertos beneficios, pero también nos puede bloquear a trabajar lo que necesitamos trabajar y que hay en el fondo muchas veces de estas sensaciones. Acudí a homeopatía, acudí a cuestiones más naturales, por ejemplo, suplementos.
que de hecho en este libro que les recomiendo mucho de DARE, que DARE significa un acróstico, que es una técnica que se utiliza en el libro, que lo recomienda, que es desactivar, aprender, ajustar, reajustar y enfrentar. Pero bueno, no pretendo aquí desmenuzar todo el libro, pero sí se los recomiendo mucho y aquí les voy a dejar los datos. Pero en el mismo libro mencionan varios consejos muy prácticos y uno de ellos habla de los suplementos, que son suplementos naturales del cual yo estoy convencida que es el citrato de magnesio, por ejemplo. La vitamina D, que claro, la vitamina D, como si por ser una vitamina que sí se acumula en el cuerpo, es más recomendable hacerse un examen de sangre para saber si estamos en los niveles. Yo estaba baja de vitamina D, entonces me vino muy bien el suplemento. Pero bueno, cada cuerpo, cada mente, ¿verdad? Hay que tratarla conforme lo que somos. Somos únicos, definitivamente somos únicos y estamos diseñados de una manera magistral y cada quien debe de ver su propio caso. Pero, por ejemplo, los consejos muy prácticos que menciona en el libro y que yo los puedo constatar es también la hidratación, tomar agua constantemente, mejorar mi dieta, por ejemplo, que bueno, en mi caso no podía casi comer por la misma ansiedad. Entonces, lo que hice fue también tomar un tratamiento de desintoxicación. También otra de las cuestiones que menciona el libro es evitar el exceso de azúcares, porque bueno, eso también puede desencadenar más ansiedad. El evitar la cafeína, en mi caso sí la tuve que dejar por un tiempo. El hacer ejercicio de verdad que está conectado directamente con esa oxigenación a nuestro cuerpo. A mí me costaba mucho trabajo el ejercicio y a partir de ese año tuve que, al principio, pero ahora lo veo como algo agradable, motivante, que me genera bienestar y que sé que estoy fortaleciendo mi cuerpo y también mi mente. El poder también eliminar alcohol, obviamente, eso puede perjudicar a una persona que está pasando por cuestiones de ansiedad. El cantar, el reírnos, son cosas tan sencillas, pero que por eso ahora entiendo la risoterapia, porque a veces, aunque no tengas ganas de reírte, el cerebro no entiende de bromas. Si tú empiezas a sonreírte, simplemente el cerebro lo toma como algo positivo para tu cuerpo, para tu mente. Cosas tan naturales y tan sencillas como estar en el sol, tomar baños de sol, le llaman. Y bueno, les invito a que investiguen un poquito más de esto, pero es maravilloso. Estoy convencida que conocer es sanar, aprender es sanar. Y la ansiedad, todo esto fue lo que me enseñó, porque también cuando empecé a leer sobre la plasticidad cerebral, empecé a darme cuenta el impacto que tienen los pensamientos en nuestras emociones, empecé a descubrir a un gran amigo, un gran aliado, a ese genio de la lámpara mágica que es el cerebro, que les recomiendo el episodio 2 de Avanzando Podcast porque le dedicamos un espacio completamente a hablar de nuestro cerebro, porque creo que eso a mí me llevó a sanar también de la ansiedad. Los baños de sol, les comentaba, es maravilloso cuando te das cuenta que la Tierra es como esa gran batería que produce electrones. Y el cuerpo humano, por todo lo que estamos nosotros ahorita viviendo con tanta internet, estamos impactados grandemente por ondas magnéticas que son protones, o sea, lo contrario. Y por eso el tocar tu piel directamente, los pies con la tierra, llámese pasto, llámese arena, llámese tierra directamente, se da un equilibrio de manera natural. Te ayuda para dormir mejor, te ayuda para estar más equilibrado, para liberar la hormona del estrés, que es el cortisol. Pero bueno, es un sinfín de beneficios el tocar con los pies descalzos la tierra, el pasto, si se puede. Era parte de mi ritual diario, estar de 10 a 15 minutos en el sol y poder tocar la tierra. Aprendí también un poco sobre nuestro sistema nervioso, ese sistema nervioso autónomo que tiene el cuerpo, que está compuesto por el sistema, le llaman nervioso simpático, y el sistema nervioso parasimpático. El simpático es aquel
que se pone en marcha cuando hay alguna amenaza. Y cuando hay ansiedad, pues siempre creemos que está la amenaza. Entonces traemos el sistema nervioso simpático, pero bien simpático, bien alterado. Y el sistema nervioso parasimpático es el que lo equilibra, es el que nos da las defensas, la fuerza, el ánimo para cuando estamos tensos podernos equilibrar. Y aquí me encantó saber que existe como ese capitán, digamos, del sistema nervioso parasimpático, o sea, el que nos relaja. Existe un capitán de ese sistema nervioso que se le llama el nervio vago. Inclusive hasta en internet podemos ver el nervio vago, que hay hasta ciertos ejercicios de manipular un poco nuestras orejas para estimular ese nervio vago. El nervio vago inerva el corazón y el intestino y tiene una función bien importante para mantenernos relajados. Y me llama la atención porque justamente todos los consejos que da este libro pues tienen mucho que ver con el impacto directamente a ese nervio vago, y que es desde el cantar, desde el movernos, desde el bailar, inclusive la acupuntura, los masajes de tejido profundo, muchas cosas, es precisamente que está ayudando a que ese nervio vago regule, gestione correctamente nuestro sistema nervioso parasimpático, o sea, el que nos permite relajarnos. De verdad estamos diseñados de una manera maravillosa, estamos diseñados de una manera perfecta, y cuando empezamos a meternos a todo ello, a aprender y a gestionar nuestras emociones, claro que también, no estoy hablando que no nada más es de leer y esforzarte por hacer, es buscar qué está pasando detrás de la ansiedad también. Yo asistí a terapia psicológica, a un acompañamiento espiritual también, porque sabía que dentro de todas estas emociones que estaba viviendo había algo. Había que trabajar el perdón, había que trabajar con mis miedos, y eso a veces cuesta, y es más fácil echarte una pastilla que te haga un tanto anestesiar la situación, pero creo que es también importante trabajar qué hay detrás de todas estas emociones. Una técnica que no quiero dejar pasar y que también se le dedicó un episodio completo aquí en Avanzando Podcast es la respiración. Esa conexión vital con la fuente de la paz, lo que yo llamo la caricia de Dios. Porque justo cuando estamos en crisis, en un ataque de ansiedad, lo primero que se modifica es la respiración. No podemos respirar profundamente porque el miedo es lo que hace paralizarnos. Y lo primero que tenemos que hacer conciencia es cómo estamos respirando. El inhalar profundamente es oxigenarnos, y el soltar es también desintoxicarnos de todo ese miedo, de toda esa cuestión temerosa que el cerebro lanza, porque la ansiedad no es propiamente por las sensaciones que experimentamos, sino es que el cerebro no alcanza a comprender por qué de repente se agita el corazón, por qué de repente te tiemblan las piernas, y manda señales de alerta. Entonces la ansiedad se produce por la interpretación que estamos haciendo de esa palpitación fuerte. Por ejemplo, si hacemos ejercicio, nos palpita el corazón a todo lo que da, pero el cerebro sabe que está haciendo ejercicio. En cambio, si en la ansiedad empiezas a palpitar y no sabes ni por qué, inmediatamente el cerebro va a mandar una alerta de no saber interpretar. Y la respiración lo que hace es centrarte, ubicarte en que no está pasando nada, y saber también en la respiración profunda poner en calma un tanto la mente y decirle: ansiedad, no voy a luchar contigo, no voy a resistirme a las emociones negativas porque van a pasar, y fluir, nadar hasta salir a la superficie. Una de las técnicas que también dedicamos todo un episodio a la gratitud, porque a mí me ayudó muchísimo escribir mis emociones, y los diarios son liberadores, por eso han tenido tanto éxito,
pero además en mi diario empecé a escribir con la mano izquierda, bueno, con la mano no dominante, que mi mano no dominante es la izquierda, porque al descubrir lo maravilloso de nuestro cerebro, que es plástico, era mandarle una señal a mi cerebro de que se puede reaprender, de se puede mandar esa señal para decirle, ¿sabes qué? Si desde toda mi vida he venido haciendo las cosas de esta manera, he venido pensando de esta manera y quizá me hice consciente de que mis pensamientos no eran los más positivos y que estaban muy enfrascados en el miedo, el escribir con la mano izquierda era terapéutico también para mí. Empezar a mandarle señales nuevas de aprendizajes a mi cerebro era ejercitar esa plasticidad para aprender nuevas cosas más positivas. Creo sin duda que la ansiedad es una gran escuela. Creo sin duda que es una gran oportunidad de transformarnos. Y en el libro que les voy a dejar aquí lo mencionan como esa técnica Kintsugi y me encantó. Creo definitivamente y estoy convencida y lo viví y puedo agradecer a la ansiedad porque sí fue una técnica Kintsugi en mi vida. La técnica Kintsugi es esa técnica milenaria del Japón que se trata de reparar piezas de cerámica, esas piezas rotas que se pegan, en lugar de tirarlas, se pegan, pero ahí donde estaban rotas y quebradas se les pone una resina especial que está hecha, esta resina, con polvo de oro o plata líquida, de tal manera que ahí donde estaba rota, al momento de pegarla, de volverla a hacer, queda de manera muy visible, muy llamativa la grieta, pero queda también una pieza más especial, única, una pieza más hermosa, una pieza más valiosa. Creo que esa es la gran lección de la ansiedad. Si queremos enfrentarla de verdad, enfrentarnos a nuestros fantasmas, ahuyentarlos, no tenerles miedo y empezar a hacer cambios positivos en nuestras vidas, podemos hacer de nuestra pieza rota una pieza más fuerte, más hermosa, más valiosa, creciendo en humildad, en empatía, en fortaleza, creciendo en autoconocimiento, creciendo en amor propio. Hemos llegado al final de este episodio y te agradezco muchísimo que me hayas acompañado hasta este momento. Te invito a que lo compartas porque todo lo que compartimos se multiplica y me encantará platicarles a través de este episodio a esas personas que quizás están pasando por ansiedad, que no están solas, que no se están volviendo locas y que esto va a pasar. Y sobre todo que al juntar esas piezas rotas van a ser una pieza más bella, más hermosa y más valiosa. Lo importante es tomar con conciencia lo que somos y aprender a trabajar en ello, fluir y aprender que sí se puede, que estamos diseñados para ello. Te invito también a que nos sigas, a que te suscribas a través de YouTube, también por Spotify y nos sigas en nuestras redes, en Instagram y en Facebook, en este nuevo proyecto como Avanzando Podcast con Dulce Rocío Cepeda. Te deseo mucha paz, mucha salud y sobre todo que te conozcas, que te ames.